que sea esta la iglesia. Amén. Si hay algo que caracteriza a esta época, son los cambios, ¿sí? Permanentemente estamos conociendo de nuevas formas, de nuevas tecnologías. Se habla mucho de la inteligencia artificial, de cómo va a afectar en lo laboral. Cambian las ideas, cambian las modas, pero hemos estado, y cambia el tiempo, ¿sí? Estamos a mediados del mes de noviembre, todavía no sabemos si tenemos que guardar las frazadas o no, ¿sí? Pero hay alguien que permanece para siempre, que no cambia, que es inmutable, nuestro Señor. A Él no lo cambian las situaciones, no lo cambian los momentos de la historia, Él sigue siendo siempre el mismo. Santo, puro, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo puede, que está en todo lugar. Él es el creador, el que nos solucionó el problema más grande que teníamos y el que nos va a venir a buscar para que estemos con Él por la eternidad. Amén. Eternidad que ya hemos empezado a vivir, pero que es corto el periodo desde que le hemos conocido hasta que por los siglos estemos con Él. Así que por eso Él es digno de gloria, Él es digno de adorar. Tal vez ahora estarán los ángeles solamente adorándole, pero un día, hermano, a esos ángeles se le va a sumar una multitud vestida de ropa blanca, de toda lengua y de toda nación, que van a decir: Santo, Santo, que vive por siempre. Amén. A ese Señor hemos estado adorando a través de este tiempo y seguiremos adorando ahora, escuchando su voz. Amén. Invito que abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 9 versículos de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. De Corintios capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 en adelante, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo tiene ahí? Bueno, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Invito a que oremos. Señor, estamos felices de estar en tu casa, Señor.
y aprender a conducirnos en ella. No en este edificio, sino en la armonía, en la reunión, en la asamblea. Cuando nos reunimos, Señor, allí estás tú, Señor, y anhelamos aprender a conducirnos, Señor. En el Antiguo Testamento te manifestabas a través de una zarza, luego a través de un tabernáculo que estaba en el centro de toda la nación, porque tú siempre has querido ser el centro. Y cada vez que tenían que adorar, tenían que trasladarse de sus tiendas hacia ese lugar de reunión, hacia ese tabernáculo. Hoy lo hacemos, Señor, no para presentar un holocausto, una ofrenda que será quemada totalmente, pero sí, como dice tu palabra, un sacrificio vivo. Nos hemos trasladado, nos hemos reunido en tu nombre, sabiendo que tú no habitas hoy en templos hechos de manos, sino en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque lo podemos hacer porque tú has sido bueno con nosotros, no por nuestros méritos. Gracias, Señor, porque el hacerlo y el poder aprender a conducirnos dentro del cuerpo de Cristo te honra a ti, Señor. Aprender a discernir tu voz, el obrar de tu Espíritu a través de la palabra, a través de los dones que tú has repartido a cada uno, Señor, nos hace crecer, ser edificados. Por eso, qué privilegio, Señor, que tenemos, tus hijos, de haber sido colocados en tu cuerpo, Señor, en el cual tu Hijo Jesucristo es la cabeza. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente estás en este lugar, sino que creemos que nos vas a hablar, Señor. Te ruego que seas trayendo dirección a nuestra mente, a nuestros pensamientos, para que podamos comprender lo que nos vas a hablar en esta tarde, Señor, y que me dé la capacidad de transmitirlo, Señor, de manera correcta, Señor. Bueno, esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto tiene una razón de ser. Leímos ahí que él decía, es una iglesia que tiene todos los dones, una iglesia carismática, ¿sí? Pero claro, la ciudad es una ciudad de las más importantes del Imperio Romano. Está en lo que hoy conocemos como la nación, como el país de Grecia. Pero en esa instancia, como estaban bajo el Imperio Romano, formaba parte de una provincia llamada Acaya. Y la capital de esa provincia romana era Corinto. Cerca estaba Atenas, que era el centro cultural, podríamos decir, de esa región. Pero la capital de la provincia de Acaya era Corinto. Y esto implicaba que en su puerto había mucho movimiento. Todas los bienes y la mercadería que circulaba desde Asia hasta Europa y desde Europa hacia Asia pasaban por Corinto. Por lo tanto era una ciudad con mucha riqueza, con mucha gente diferente y también con mucha inmoralidad. Había mucho lujo, pero también mucha inmoralidad. A tal punto que los romanos, cuando querían hablar de alguien que se había perturbado en su forma de actuar, inmoral, o una forma desordenada, decían que se había corintianizado, ¿sí? Bueno, cada vez que alguien tenía actitudes incorrectas ante la autoridad, ante la moral,
los romanos solían decir, se ha corintianizado, o sea, la presión inmoral era fuerte. Incluso habían templos ahí, el más importante era el de Afrodita, la diosa de la fertilidad, el amor. Los romanos le decían Venus, ¿sí? Y allí en ese templo habían unas 1000 sacerdotisas que practicaban la prostitución ritual. Así que imaginémonos el ambiente que había en esa ciudad. Ciudad que en ese entonces, en el año 56 aproximadamente después de Cristo, tenía entre 700.000 y 800.000 habitantes, una gran cantidad para la época. Pero prácticamente la mitad eran esclavos. Eso nos da también una noción de cómo funcionaba. Por supuesto había alcoholismo, libertinaje, etcétera, etcétera. El pecado es como un virus que es contagioso. Así como tuvimos que padecer hace unos años atrás este virus, no fue la única vez en la historia, ya han habido partes de la historia donde la población se mermó en gran manera. Pero también el pecado es contagioso y al parecer los hermanos que conformaban la iglesia de Corinto estaban siendo permeados, estaban siendo afectados por este estilo de vida, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta y luego la segunda carta para poner un poco de orden y traer luz acerca de cómo debían conducirse. Cuando Pablo llegó ahí a Corinto, en su segundo viaje, se hospedó en la casa de un matrimonio, Aquila y Priscila, que construían carpas como él. Así que había una familiaridad allí, había líderes, había gente responsable, pero también estaba esa presión exterior de una ciudad inmoral, de una ciudad desordenada en lo espiritual, obviamente que le había dado la espalda a Dios. Y en medio de esa ciudad estaba la iglesia de Corinto. Entonces la pregunta es cómo podían los creyentes mantenerse fieles a Dios en una sociedad tan corrompida. Han pasado muchos siglos después de esto y hoy nos encontramos en la misma situación, ¿sí? Salvando la distancia, en un país con unas costumbres y hábitos diferentes, pero también nos encontramos con un ambiente en el cual la gran mayoría de las personas le dan la espalda a Dios y viven su forma de vida como ateos en la práctica, ¿sí? En lo intelectual la mayoría dirá yo creo en Dios, pero viven como si Dios no existiera, ignorando o desconociendo los principios que Él enseñó para una vida correcta. Entonces acá el apóstol Pablo en estos 9 versículos que hemos leído en la introducción le da al menos 3 claves, le da a los corintios, a los hermanos de ahí de la iglesia de Corinto, le da unas 3 claves por lo menos para que ellos, en las cuales podían tener la posibilidad de mantenerse firmes en victoria en medio de esa sociedad tan corrupta en la que vivían. Primero empieza el versículo 1 hablando de él, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces encontramos ahí a alguien que conocía, que entendía que había sido llamado por Dios. Él no se autoproclamó, ¿sí? Yo creo que hoy hay más apóstoles que en la época de los apóstoles, ¿sí? Cualquiera nombra apóstol a cualquiera. Y apóstoles como en la Biblia, como en el Nuevo Testamento, no hay más. Porque la Biblia se cerró. Y los apóstoles eran apóstoles de revelación, porque Dios a través de ellos
reveló la doctrina. Eso ya fue cerrado. O sea que hoy ahí no vamos a negar el don por el mal uso que se le pueda dar, pero el apóstol es un enviado, ¿sí? El enviado, apóstol de Dios era Jesucristo, enviado de Dios. Los 12 fueron enviados por Jesús, ¿sí? Los 11 más Pablo. Pablo fue llamado por Dios, tuvo un encuentro con Cristo resucitado, no lo conoció antes. Pero sin embargo, él aclara y siempre da testimonio de que él tenía una autoridad apostólica no proveniente de una institución o de que alguna persona se lo hubiera dado, sino de parte de Dios. Lo reconocía. Entonces, enviado de Dios, Cristo, enviado de Cristo, los 12. O sea que los que hay ahora no son apóstoles, somos todos pastores, maestros, profetas, apóstoles, evangelistas, somos todos de Cristo, ¿sí? Pero en el sentido del enviado, los demás apóstoles que se nombran aquí eran enviados por la iglesia, ¿sí? Enviados por la iglesia. Uno fue enviado por el Dios Padre, su Hijo Jesucristo. 12 fueron enviados por el Hijo, los 12 apóstoles. Y el resto son enviados por la iglesia. La importancia está en la iglesia, no en los títulos, ¿sí? Que hoy pareciera que es al revés. Entonces, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, él fue llamado por Cristo, después tuvo como 3 años en el desierto de Arabia, donde el Espíritu Santo seguramente lo estuvo purgando ahí y tratando con su corazón para que él luego pudiera ejercer ese llamado apóstol a los gentiles, ¿sí? Por eso es que, fíjense, a todas las iglesias que le escribe forman parte del mundo gentil. Si bien hay creyentes, había sinagoga en todo el Imperio Romano, pero él fue enviado a los gentiles. Entonces, ¿hay enviados hoy en día? Sí. ¿Quién envía? La iglesia. No, a mí me envió el Señor, a mí también me envió el Señor, pero salí de una iglesia y la autoridad la recibí de una iglesia que está bajo la cabeza, que es Jesucristo. Amén. Eso es estar bajo autoridad. Entonces, todo aquel que se llame apóstol y que esté rindiéndole cuenta a la iglesia, que sea enviado a la iglesia y que, como el apóstol Pablo, regrese a Antioquía siempre a dar razones, y será un verdadero apóstol. Que va a un lugar donde no se ha predicado el evangelio y que ahí levanta una iglesia, predica el evangelio, levanta una iglesia, forma líderes, forma pastores, la deja ahí funcionando y se va a otro lado donde no hay iglesia y empieza otra vez. Ese es el apóstol. Amén. Bueno, después ahora hay unos que están todas en las ciudades grandes, donde, no sé, no voy a hablar ni criticar, pero por la Biblia, apóstol es esto, un enviado. En este caso, de la iglesia. Ya Jesucristo, a los que tuvo que enviar, ya los envió. Y ya partieron a su presencia como mártires. Entonces él dice, soy llamado por el Señor. Y eso es importante, el poder decir, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo y estoy donde estoy porque Dios me llamó. Amén. ¿Usted lo puede decir? Eso es lo mejor, porque eso trae alegría, trae satisfacción, estar en el centro de la voluntad de Dios y no en mi propia voluntad. Y dice también el hermano Sóstenes, parece que este hermano era quien comunicaba los mensajes desde la iglesia de Corinto a el apóstol Pablo, y desde el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, porque él estaba preso. Entonces, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto.
Iglesia es, la palabra en griego es eclesia, que significa una asamblea, un grupo de gente que se reúne. Por supuesto que los griegos entendían esto porque se reunían permanentemente, pero ¿cuál era la diferencia? Que en este caso los que estaban reunidos formaban parte de la iglesia por la gracia de Dios, que dice ahí, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, no era una reunión de gente común y corriente, era una reunión de gente santificada. Santificar es apartar, separar para el uso exclusivo de Dios. Y entonces, por supuesto, ¿cómo pudimos ser separados, apartados por la obra de Cristo? O sea, no por nuestros méritos. Oh, mirá, este chico, esta chica, este hombre, esta mujer. No. Por lo que Cristo hizo en la cruz. Y a través del obrar de Él, de poderle conocer, de podernos nacer de nuevo y ser parte de ese cuerpo glorioso. Entonces, 1 Corintios ahí, capítulo 1, versículo 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, ¿por quién es que estamos formando parte de la iglesia de Cristo? Por sus méritos. Amén. Por la gracia del Señor. Entonces dice, santificado en Cristo Jesús. Pero además llamados a ser santos, o sea, porque hay una santificación posicional, le podríamos decir. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos declara santos, porque nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, nos separó para Él. Posicionalmente en lo espiritual hemos sido, si alguien nos pregunta, ¿usted es santo? Y posicionalmente, sí, soy santo, yo soy un hijo de Dios, porque por Él he sido declarado santo por los méritos de Cristo, porque Él murió por mi pecado, por su gracia. Ahora, de acuerdo, en los términos de una santificación progresiva o práctica, todavía no ha terminado la tarea, ¿sí? Dios ha comenzado una obra en nosotros. Entonces, si alguien nos pregunta, pero vos sos santo, y no, pero estoy siendo perfeccionado hasta que Cristo venga por mí, por su gracia. Porque ese proceso nadie de los que estamos acá, ni en ningún lugar, lo ha terminado nadie. Estamos todos en proceso. Entonces, Él ha dejado su Espíritu Santo para que esté trabajando a través de la palabra, de lo que Él nos enseña, para irnos santificando, para que podamos cada día ser más santos para Él, más apartados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Entonces, y Él es la fuente de nuestra santidad, es Cristo, ¿sí? Separado de Él no podemos hacer. Podemos vivir de la manera en la que Él quiere que vivamos. Entonces tenemos que permanecer en Él. Y después dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, ahí está hablando de la iglesia en general. Primero habla de la iglesia local, la importancia de la iglesia local, la iglesia de Corinto. Bueno, pero forma parte de la iglesia. Esta es la iglesia católica, ¿sí? No la religión, la iglesia. El católico significa universal, la iglesia de Cristo, aquellos que han sido lavados y redimidos por su sangre. Amén. Entonces Él está hablando de eso, y que nos alcanza a usted y a mí. Amén.
No es solamente para los de la iglesia de Corinto, esta es una palabra para nosotros hoy. ¿Cuál es entonces en base a estos dos primeros versículos, la primera clave para vivir por y para Cristo, para poder vivir en victoria en medio del caos, en medio de un mundo caído? Es saber quiénes somos en Cristo. Tener identidad en Cristo. Entonces Pablo empieza: ustedes viven en Corinto, pero no se tienen que corintianizar, se tienen que santificar. Porque el Señor Jesucristo les ha dado una nueva identidad. Amén. Pertenecen a Él. Y nos ha llamado a ser diferentes. No vivimos de la misma manera, no porque una religión nos lo dice, sino porque Él nos ha separado. Amén. Para que vivamos de una manera diferente. Amén. Amén. Entonces esa es la primera clave que le está diciendo. Porque después empieza a corregir, ¿sí? El versículo 10, está dividido Cristo, porque claro, había algunos que decían que eran de Apolo, otro de Pedro, otro de él. Entonces, de alguna manera el ambiente del mundo se estaba infiltrando en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo empieza a decir, primero tienen que tener clara su identidad, y eso también pasa con nosotros. Si queremos mantenernos como iglesia en Cristo, vivir para Él, separados para Él, y bueno, tenemos que tener clara cuál es nuestra identidad en Él. ¿Amén? En primer lugar, vamos al versículo 3. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Gracia, hermano, es charis en griego. Es la forma en la que los griegos se saludaban. Favor. Pero los judíos se saludaban con shalom, ¿sí? Y él junta las dos, siempre saluda así: gracia y paz. ¿Por qué? Porque cuando hemos sido salvos por la gracia de Dios, solamente ahí tenemos verdadera paz. Entonces acá sigue afirmando esa gracia y paz de Dios, viene de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento solamente la podemos tener cuando estamos en paz con el Señor. Amén. Entonces, gracia y paz a vosotros. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso la gracia del Señor derramada a través del Señor Jesucristo nos permite estar en paz. Y por eso gracia y paz siempre era el saludo del apóstol Pablo. Versículo 4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios obrando en el pasado, obrando en el presente, vamos a seguir leyendo, y obrando en el futuro. La gracia, el favor de Dios. Lo que cantábamos recién, la bondad de Dios sobre nuestras vidas, inmerecidamente. Amén. Versículo 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y vamos a la primera parte del versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Estamos viendo la segunda clave de por qué ellos podían y nosotros también podemos vivir en Cristo, por Cristo, para Cristo. Cuando habla de enriquecido, la palabra original es plutitzo, que habla de riquezas espirituales, ¿sí? Específicamente esa palabra habla de ser hecho rico, de ser dotado abundantemente de algo, de cosas espirituales. Sabemos, hermano, que Dios también nos puede bendecir lo material, ¿sí o no? Dios lo hace también. Pero lo espiritual está por sobre lo material.
Uno con lo material puede comprarse pastillas, pero no puede comprar la paz. Eso es espiritual. ¿Sí? Uno puede con dinero comprar una cruz, pero no un Salvador. Eso es algo, una riqueza que viene de parte de Dios, lo espiritual, que Él envió a su Hijo Jesucristo. Cristo, hermano, es la fuente de esa riqueza espiritual. Y tal vez algunos de los creyentes de la iglesia de Corinto se sentían superados, si se quiere, porque los griegos, estamos muy cerca, hermano, de un ambiente helénico, griego fuerte ahí, ¿sí? Se destacaban por sus palabras y la ciencia. Ellos eran los que tenían el vocabulario y la forma de hablar que superaba a todo en el Imperio Romano en cuanto a ciencia, conocimiento. Entonces Pablo le está diciendo, ojo, que ustedes han recibido todo lo que espiritualmente necesitan. En palabra, la palabra ahí en griego es logos, sea enseñanza, discurso, y también gnosis, en ciencia, inteligencia, entendimiento y sabiduría. Es decir, no solamente están recibiendo enseñanza que viene del cielo, sino que también tienen la capacidad a través del Espíritu Santo de entender lo que están recibiendo. Así que ustedes también pueden hablar, dar palabras y tener una sabiduría. No se amedrenten, no se asusten con todo esto que palabreros, filósofos y demás, porque ustedes han sido dotados con esa capacidad. Y además dice, con todo, leamos el versículo 7, todos los dones, las capacidades espirituales que Dios le había dado, parece que tenían todos los dones en la iglesia de Corinto. Sin embargo, tenían problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra dice que nos van a conocer no por los dones, sino por el fruto. ¿Amén? Entonces, los dones son regalos de parte de Dios, son gracia de Dios, carismas que Él nos da, capacidades que no se estudian, las recibimos de parte de Él. Ahora, el carácter es en lo que el proceso de santificación en el cual Dios nos está trabajando para que nos podamos parecer más a Cristo. Amén. Entonces, aquí ellos tenían los dones, pero el carácter todavía estaba siendo tratado. La iglesia de Corinto tenía un montón de problemas que después iban a ser corregidos, pero le está diciendo el apóstol Pablo, ustedes tienen todo lo que necesitan para vivir en Cristo, para vivir en victoria. Entonces, segunda clave, primera era la identidad. Segunda clave es todo lo que hemos recibido de parte de Cristo, ¿sí? Todo lo que tenemos de Cristo. Es más, el versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, ustedes han sido transformados, ustedes han comprobado que el Evangelio transforma, el mensaje de Cristo ha transformado sus vidas. Están en crisis, están siendo influenciados, pero ustedes han tenido ese testimonio. ¿Por qué? Porque tienen todos los medios. La iglesia ha recibido ha sido enriquecida con todo lo necesario para poder mantenerse firme, vivir por y para Cristo. Amén. Segunda clave que le está expresando el apóstol Pablo a la iglesia, y además está diciendo, y ustedes han confirmado que esto es así. No es una religión más, no son ritos, no son formas externas. Ustedes han sido transformados, ustedes han sido hechos una nueva criatura. Vamos al versículo 7, la segunda parte.
acá empezamos a ver la tercera clave, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación, hermanos, apocalipsis, ¿sí? Aparición, hacerse conocer. Está hablando del regreso de Cristo, ¿sí? Ya hablando del futuro, ¿sí? Hablamos recién de la gracia del pasado, de lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Entonces, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que indudablemente se va a cumplir. Claramente la Escritura enseña que Cristo volverá. Amén. Y lo esperamos. Versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces confirmará en el griego, bueno, tiene una forma media difícil de expresar, pero implica establecer, afirmar, hacer firme, ¿sí? Entonces, esto es lo que el Señor va obrando en nuestros corazones. Nos va afirmando, ¿sí? Para que al momento de que Cristo venga, hermanos, estemos por nuestras vidas, que venga por su iglesia, estemos firmes en Él. Dice ahí, para que seáis irreprensibles. Es un término legal que dice no llamado ante tribunal, libre de cargo y acusación. Entonces, esa seguridad, hermano, de que el Señor está obrando en nuestras vidas y que nos va a ayudar a mantenernos y a ser irreprensibles, relacional, se mantiene el permanecer en Cristo, no es algo automático. Es relacional, permanecer en Cristo. Amén. Permanecer. Amén. Y ese permanecer en Cristo es también una obra de la gracia, del favor de Dios sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo que nos convence, que nos guía, que nos instruye la palabra y la posibilidad de ir ante su trono para que esa obra siga trabajando. Como dice en Efesios, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se han presentado irreprensibles delante del Señor. Y esto no es posible si no hay una determinación en nuestro corazón de decir, Señor, yo voy a permanecer, voy a seguir, he creído, voy a seguir creyendo, con tu ayuda, mantenerme firme en el Señor. Amén. Amén. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahí habla de lo que le decían recién. Es relacional, es comunión, ¿sí? Y podemos tener la plena confianza en el Señor. Él es digno de confianza, por eso fiel es el Señor. Y por eso, hermanos, la tercera clave que le está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios y nos dice a nosotros, para mantenernos firmes en medio del caos que reina a nuestro alrededor, muchas veces en lo moral, en lo espiritual, es saber qué nos espera en Cristo. Primero, saber quiénes somos en Cristo. Segundo, saber que hemos recibido en Cristo. Y tercero, saber qué nos espera en Cristo. Amén. Eso le debía dar ánimo, confianza a estos hermanos y a nosotros también, hermanos, para permanecer firmes en el Señor. Nosotros también hemos sido enriquecidos en Cristo, hermano. Amén. Recordando que el enriquecido es espiritual. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos espiritualmente para podernos mantenernos firmes en el Señor. Si entendemos quiénes somos en Cristo, podemos ir siempre contra la corriente. No importa, bueno, las presiones, pero ahora se hace así, ahora la sociedad cambió, hay que desconstruirse, y todas las expresiones que se usan ahora para justificar algo que si están alineados con la voluntad de Dios, estaría todo bien, pero si está en contra de la voluntad de Dios, no sirve. Y podemos ir en contra, hermano.
cuando entendemos quiénes somos en Cristo. Yo soy apartado. Y Él me ha dicho que no me tengo que conformar, sino que me tengo que transformar. ¿Amén? Romanos 12. Si sabemos qué tenemos en Cristo, hermanos, no tenemos de qué avergonzarnos delante del mundo. ¿Por qué? Y no sé, porque hay gente muy capaz, muy preparada, pero hermanos, Dios reveló a la gente más humilde. Los religiosos, cuando después que escucharon predicar a Pedro y a los apóstoles después del Pentecostés, pero si estos son cuadrados. Pero no era lo que ellos tenían, era cómo habían sido enriquecidos, hermanos, por el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Habría muchas argumentaciones, él se metía por ahí en el Areópago y ahí donde estaban discutiendo, pero él tenía la capacidad como la que usted y yo podemos tener, hermanos, de conocer a un Cristo vivo, a un Cristo de poder. Es extraordinario eso. Y saber todo lo que Él nos ha dado, todo lo que con lo que Él nos ha capacitado para mantenernos en Él y para poder caminar en victoria, hermano, es saber que Él nos ha dado todo. Amén. Que le podemos decir si se puede vivir en santidad. Oh, pero vos estás loco. A mí me decían en la secundaria: vos estás loco. Hoy los veo a mis compañeros tan viejitos, como yo, ¿no? Sí. Hoy. Me hacían preguntas concernientes a la sexualidad, al sexo y todo eso. ¿Qué harías vos en esta situación? Y yo haría tal cosa. ¡Estás loco vos! Una escuela secundaria de varones, imagínense las conversaciones que por ahí había. Pero no me dio, me decían loco y todo, pero no se burlaban. Porque cuando uno tiene firmeza, hermano, tiene convicción, ¿no? y lo refleja no es palabras, sino que da testimonio de eso, no te pueden decir nada. Y no es en la fuerza, hermano, no es en la fuerza de uno, es con la ayuda y la gracia del Señor actuando en nuestro corazón. ¿Amén? Y tercero, si sabemos lo que nos espera en Cristo, podemos avanzar confiados, porque sabemos dónde vamos a terminar. A diferencia del diablo, nunca les dice cómo termina. Drogate, alcoholizate, viví la vida. Fíjense ahora, escuché en estos días que han aumentado la sífilis. Yo voy a hablar una vez de sífilis. La sífilis es una cosa del siglo pasado, que hace años que se había eliminado de la humanidad. Resulta que ahora hay picos de sífilis acá en Argentina. ¿Por qué? Por la ley del aborto. Antes se cuidaban, ahora no se cuidan. Entonces la solución es: cuídense, usen preservativo y qué sé yo. Porque el diablo siempre te muestra el principio, pero nunca el final. No te muestra con la cabeza perdida, no te muestra un accidente, no te muestra el daño que le hace a la familia, el daño que le puede hacer a otro. Pero Dios es un Dios de amor, nos muestra el principio y el final. Y eso nos debe dar confianza. No es por cualquier cosa que vivo separado para el Señor. Vivo así porque confío en Él, porque todo lo que me dice Él es lo mejor para mi vida. No me voy a avergonzar frente al mundo, porque sé que es lo que me espera: una corona incorruptible para la gloria del Señor.
Amén. Así que, hermano, que Dios nos ayude en este tiempo a mantenernos firmes en el Señor. Hay muchas presiones. La iglesia no debe permitir que, como aquí en los Corintios, y después tendrá que Dios poner orden en algunos ámbitos de nuestros corazones si es necesario, pero nunca nos olvidemos quiénes somos, qué nos ha dado y qué nos espera en Cristo. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en esta tarde por esta palabra en la que hemos podido meditar, estos versículos, Señor, en los cuales tú, a través del apóstol Pablo, le hablaste a la iglesia local de Corinto, y hoy nos hablas a nosotros como iglesia local en esta ciudad, como parte de una iglesia más grande, Señor, pero ahora nos traes esta palabra. Gracias, Señor, porque estas tres claves, Señor, que el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, consideró importante transmitir a la entrada de la carta para darle ya toda la preparación espiritual para la iglesia, Señor, también nos habla ahora, porque vivimos en épocas como la de Corinto, épocas donde hay la manifestación de las tinieblas cada vez es más notable, Señor. No todo es malo, pero cuántas cosas, Señor, las tinieblas han avanzado en los jóvenes, en los adolescentes, en los adultos, en los matrimonios, en la vida en general, Señor. Y eso implica una presión. No es solamente la presión que se ejerce sobre los más jóvenes, Señor. Claro que ellos están en una etapa de formación y todas esas presiones de la amistad, de los compañeros, es fuerte. Pero también hay presiones para los más grandes, Señor. Presiones, hay que hacer esto, hay que vivir de esta manera, hay que hacerlo así. Eso es el éxito, eso es lo que determina un buen estándar de vida. Señor, pero cuando encontramos que hemos sido, o recordamos que tenemos identidad en Cristo, que hemos sido apartados para vivir de una manera diferente, Señor. Porque si vivimos de esa manera diferente, podemos ser la luz que haga retroceder las tinieblas que están matando, Señor, que están hundiendo a muchas personas, Señor. La esperanza, Señor, está en que la iglesia siga siendo luz y no que se apague esa luz. Cuando tenemos claro quiénes somos en Cristo, Señor, esa luz sigue brillando porque permanecemos en Él. Porque la santidad proviene de Él. Imposible vivir una vida en santidad si no hubiera entregado su vida en la cruz. Pero también nos ha capacitado, nos ha dado todo lo que necesitamos, los dones, las capacidades, la posibilidad de tener comunión contigo, de formar parte del cuerpo de Cristo, para justamente mantenernos en esa vida para Cristo, esa vida abundante. Y para alentarnos a mantenernos y a seguir adelante y a permanecer en Cristo, tú nos enseñas lo que nos espera, qué es lo que por los méritos de Cristo vamos a recibir. No solamente que tú nos vas a venir a buscar, sino que podemos presentarnos ante ti irreprensibles, Señor. No para estar en el juicio final, sino en el trono de gracia, allí donde encontraremos esa bendición, Señor, de recibir recompensa según cómo nos hayamos conducido en el cumplimiento de tu propósito para nuestra vida mientras hemos estado aquí. Qué glorioso es todo esto, Señor. Por eso gracias, Señor, y que esta palabra nos infunda aliento, Señor. Tenemos identidad
tenemos identidad en Cristo, hemos sido enriquecidos en Él con toda la riqueza espiritual que necesitamos para mantenernos firmes, y tenemos un destino glorioso, sabemos dónde vamos, porque Jesús mismo nos dijo: yo voy a preparar morada para ustedes, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Gracias, Señor, gracias por tu favor, por tu amor tan grande hacia cada una de nuestras vidas. Te ruego, Señor, que si alguno de tus hijos que estamos aquí o que escucharan este mensaje están luchando, Señor, como los hermanos de Corinto, que tenían problemas, que tenían dificultades, que habían divisiones, que habían algunos pecados por ahí ocultos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, estas claves, Señor, que están en tu palabra, nos signifiquen, Señor, una palabra de aliento, directriz, para que podamos, Señor, pararnos firmes y decir: yo en el nombre de Jesús, no es en mi fuerza, es en el nombre de Jesús, en la comunión con Él, creo que podré avanzar. Me ha sido dada la bendición de tener el Espíritu Santo en mi vida, en mi corazón. Por eso creo que puedo caminar en santidad, que puedo ir en contra de la corriente y mantenerme firme, porque sé que lo que me espera es glorioso y no me lo quiero perder. Quiero honrarte, Señor, con mi vida. Quiero honrarte, Señor, con mi forma de caminar, y quiero que a través de eso, de esa honra, también otros puedan conocerte, puedan tener luz en medio de toda oscuridad, de toda tiniebla, en medio de toda confusión, en medio de verdades tan líquidas, Señor, que se mueven para un lado y otro lado. Señor, nosotros podemos decir: nosotros conocemos la verdad y esa verdad nos ha hecho libres. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Oramos, Señor, por los más jóvenes, Señor, los jóvenes, los adolescentes, los preadolescentes, que esta palabra también pueda ser comprendida, Señor, para que ellos puedan comprender que no se trata de vivir con vida religiosa, que no se trata de hacer esto sí, esto no, sino tener clara nuestra identidad, y que tú nos has dado una naturaleza nueva y diferente. Entonces los frutos son de acuerdo a la naturaleza. Entonces, cuando tenemos claro cuál es esa nueva naturaleza en Cristo, esos serán los frutos que podemos dar para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor amado. Todo honor y gloria sean a ti por siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.